Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Foro de Recursos Humanos, Talento y Empresa que organizamos junto con la Cámara de Comercio de Málaga. Mi nombre es Javier Bao, personal de la Confederación Empresarial de Málaga, y quisiera agradecer a las personas que nos acompañan hoy en esta mesa de debate que vamos a abordar la temática de la gestión de los conflictos y claves en su manejo. Indicar que bueno, este ya es el 10º año que estamos desarrollando esta actividad del Foro de Recursos Humanos, y la verdad que estamos muy contentos con su acción. Esta es la segunda sesión en este 2021, es la segunda sesión que hacemos. Tuvimos una el pasado día 5 y tendremos otra el próximo día 2 de diciembre en la que abordaremos los planes de igualdad y de acoso. Por circunstancias obvias lo tenemos que hacer de esta forma telemática y confiamos que el próximo 2022 podamos continuar con esta línea de trabajo y ya de una forma presencial que era muy exitosa. Sin más, agradecer la participación de todos los asistentes y de los que nos acompañan en la mesa, y paso la palabra a Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Málaga. Gracias. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos y reitero también ese agradecimiento por estar todos aquí en una nueva sesión del Foro Talento y Empresa. Quiero saludar muy especialmente a Juan Cobalea, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Málaga, entidad con la que organizamos estas sesiones de trabajo del foro y otras muchas actividades en ese marco de la Unidad de Acción Empresarial en la provincia de Málaga que ambas entidades venimos desarrollando. Y también, por supuesto, agradecer la participación esta mañana a nuestro ponente, a José Antonio Gallardo, y también al moderador de la mesa redonda, José Manuel López Mayorga, persona también de la Casa, presidente del Consejo de Relaciones Laborales de CEA, y a los responsables de recursos humanos de las tres empresas que hoy nos acompañan. Por una parte, María del Mar Rodríguez, Juan Miguel Marcos y también Alberto Fernández. Yo creo que un panel de lujo para abordar una temática como la que hoy nos ocupa, de cómo gestionar los conflictos en la empresa y dar algunas claves que consideramos imprescindibles para poder hacerlo con cierto éxito. Mirad, el objetivo de este foro Talento y Empresa, como bien sabéis, aquellos que ya nos seguís y que participáis asiduamente en estas sesiones de trabajo, es poner sobre la mesa temas de actualidad para nuestra empresa en materia de gestión de personas, de los recursos humanos. Siempre decimos que las personas son el principal activo de una empresa, y como tal es verdad que a veces pueden surgir conflictos derivados de sus personalidades, distintos intereses o distintas maneras de sentir, pensar o actuar. Estas diferencias que en muchos casos suponen un enriquecimiento, ¿no? para nuestras empresas, para nuestras organizaciones, en otras ocasiones pues pueden suponer una traba, un entorpecimiento a lo que es la necesaria unión de esfuerzos y la optimización de la organización de las tareas, y que muchas veces nos lleva pues, a que haya un mal clima laboral, un cierto malestar y también una pérdida de productividad. Lo que tenemos claro es que los conflictos en cualquier organización, en cualquier empresa, son siempre costosos, no solamente por la vertiente económica, sino también por otros costes que son ciertamente invisibles y que suponen de alguna manera pues una pérdida de tiempo invertido, una reducción de la motivación, generación de estrés, absentismo, incluso reestructuraciones o cambios en la plantilla o en su organización que de otra manera serían innecesarios. Los conflictos se pueden dar en las empresas tanto en el ámbito interno, entre el propio personal o de la empresa con el propio personal, o también en el ámbito externo, es decir, en las relaciones que la empresa tiene con sus proveedores o con sus clientes. Y lo que sí que nos resultaba muy interesante poder hoy abordar pues, mecanismos, herramientas que nos ayuden a gestionarlos y que sobre todo nos ayuden a poder prevenirlos, si es posible, ¿no? Que teniendo conocimiento de cómo se dan, y si se empieza a visualizar o a detectar que determinadas conductas que nos pueden llevar a ese momento de conflicto, pues que de antemano podamos abordarlas y trabajarlas de la menor manera, y así evitar que se produzcan. Si finalmente se dan, suceden, pues que también podamos contribuir a ver cómo abordarlos y gestionarlos de la manera más adecuada, como digo, intentando minimizarlos o que sobre todo no tengan consecuencias a todos los niveles, ¿no? Sabéis que de cualquier manera,
como decía, conflictos en la empresa pueden incidir en lo que es la productividad, la calidad de la gestión o incluso la imagen de marca de cualquier empresa, y por eso es importante poder tratarlos. Sabéis que cada día cuando buscamos personas para trabajar en nuestra empresa hay cuestiones, habilidades, soft skills que sin duda van tomando una mayor preponderancia, un mayor protagonismo. Hablamos de la inteligencia emocional, hablamos de habilidades de escucha, hablamos de comunicación proactiva, y yo creo que todo esto de alguna manera tiene también relación con la cuestión del que se puedan dar o no conflictos en la gestión o en el trabajo en el día a día de nuestras organizaciones. Yo creo que el que lo abordemos y lo trabajemos, como digo, de manera preventiva con nuestras empresas también nos puede ayudar a enriquecerlos a ellos, a nuestros trabajadores, en el ámbito, digamos, personal y profesional, y sin duda sabemos que ello también rendirá en el buen funcionamiento de nuestras organizaciones. Es verdad que hay ocasiones en las que ni previniendo estas circunstancias, ni tampoco tratando de abordarlas en el seno de la empresa, vamos a tener la solución. Sabemos que en muchos casos esto va a devenir a una situación que sea en los juzgados donde tengan que tratarse, o incluso previo a eso, incluso en algún sistema de arbitraje. Y sabéis que incluso antes pues también están los mecanismos de mediación, que también desde esta casa pues siempre apostamos y abogamos por ello, para que de alguna manera lleguemos a intentar preservar las relaciones interpersonales y que el coste humano y económico sea el menor posible. Bueno, pues por todas estas cuestiones que me he permitido de alguna manera muy por encima apuntar, nos parecía muy interesante tener esta sesión de trabajo, y vemos que también por la respuesta que hubo en la convocatoria, pues que también había muchas personas que podían estar interesadas. Así es que, como os digo, desear sin más que la jornada sea productiva, agradeciendo a todas las personas que participan en ella su implicación, el querer compartir sus experiencias, y que, bueno, que sea fructífera, como digo, pues para todas nuestras empresas y para todos aquellos que hoy están aquí asistiendo a ellas, y que además os damos vías de participación a través de los canales de preguntas y respuestas y del propio chat. Muchísimas gracias. Juan Cobalea, tu turno. Micrófono. Juan, abre micrófono, está cerrado. Por favor. No he sido yo. Bueno, ahora sí, gracias. Ahora, muy buenos días a todos. Un saludo muy cordial desde la Cámara de Comercio. Gracias, Natalia. Bueno, y un saludo muy especial para los que participan, ¿no? Especialmente, que ya lo ha citado a todos, expertos de recursos humanos. Y ya digo, un placer estar aquí en esta nueva jornada del ciclo Foro Talento y Empresas. Yo creo que nadie duda, como bien lo ha dicho Natalia, de que las personas, su talento, su actitud, su motivación son absolutamente el factor determinante del éxito y de la supervivencia de las empresas. Bueno, y sobre todo porque hoy muchos de los conocimientos, como yo suelo decir, caducan antes que un yogur. Por tanto, y más en estos momentos que estamos viviendo una auténtica cambio, vertiginoso, ¿no? Hay quien dice que ya no hay cambio, ya realmente no existe el cambio, sino que todo es cambio, ¿no? Todo absolutamente es cambio, y en todos los tipos, en todas las áreas, ¿no? La gestión, la creación, el desarrollo empresarial, todo está revolucionado, ¿no? Así que la mejor inversión, siempre lo decimos, lo repetimos, tanto para las personas como para la empresa, es la formación, y en eso estamos, ¿no? Esa es la mayor riqueza de todos, ¿no? Y sobre todo de las zonas, de los países, de las regiones donde no tenemos petróleo, no tenemos materias primas, efectivamente, que nos den las soluciones, y es el factor humano, ¿no? Esa masa crítica de conocimiento con la capacidad, ¿no? de producir esos recursos económicos y sociales tan necesarios para resolver los problemas, los retos y los desafíos, ¿no? Así que eso es mucho más evidente aquí en nuestra tierra, en España, en Andalucía, en Málaga, ¿no? Yo siempre digo, el talento, de la inteligencia, más la cultura, que es cultivarlo, esa fuerza de voluntad, nos lleva al conocimiento, que aplicado es el mejor valor que tiene el conjunto de la sociedad. Pero claro, yo creo que ese talento individual necesitamos coordinarlo
dentro de entidades, instituciones eficientes. Y aquí me quiero parar porque, bueno, yo creo que hemos hecho una buena conjunción, buen equipo entre la Cámara de Comercio y la CEN, y se ha creado esta serie, este foro, que, bueno, yo creo que está prestando un grandísimo servicio, sobre todo a las empresas, que es tanto como decir al conjunto de la sociedad. Y también hay, por supuesto, una gran experiencia adquirida por parte de estas organizaciones, y yo creo que hay que felicitar por la selección de los temas que se están tratando, todos absolutamente una materia de evidente trascendencia y actualidad para eso, para el tejido empresarial. Por fortuna tenemos, y yo quiero agradecer especialmente a este panel de excelencia de recursos humanos, no quiero repetir los nombres, bueno, el ponente principal, José Antonio Gallardo Navarro de Human Partner, agradecerlo especialmente, y bueno, y a todos los que vais a participar en la mesa redonda, responsables todos y muy expertos en el área de recursos humanos. Yo creo que es un momento, como decía antes, de grandes cambios. Bueno, este mismo que estamos aquí hoy practicando, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Esta manera de relacionarnos, el teletrabajo, el debate, el teletrabajo presencia en la empresa con grandes implicaciones en tantos ámbitos, ¿no? Por tanto, esa comunicación interna, en ese ambiente laboral, yo creo que las relaciones entre las personas, entre los departamentos, es absolutamente determinante en el crecimiento y en lo que ahora hablamos continuamente, en la sostenibilidad de las empresas en todos los sentidos. Así que yo ya me voy acercando al punto final para decir que entender, yo creo que se va a producir un avance importante en lo que sería el concepto del trabajo en equipo, ¿no? Que es lo vital, es fundamental para evitar lo que aquí estamos tratando, evitar los conflictos, es decir, la actitud preventiva, que además ha sido siempre un mantra, ¿verdad, Natalia?, que hemos tenido en la CEN, valorar tanto lo que se evita, ¿no? Vale muchas veces más lo que se evita que otras cosas, ¿no? Así que estoy convencido que en el futuro van a sonar más los términos, las palabras, pero también los hechos en relación a reforzar la confianza. Términos confianza y cooperación son cada vez más aplicados, ¿no? Yo recuerdo en algunos foros de otro tipo que incluso se hablaba en el ámbito americano, ¿no?, anglosajón, se hablaba del love word, ¿no?, que ya seguramente todos los conocéis, un término un poco idílico, ¿no?, que hablaba de la felicidad. Bueno, pues al final, como meta, como utopía, siempre hay que tenerlo, ¿no? Incluso se mencionaba la frase de Pascal, que donde hay amor no hacen falta las leyes, ¿no? Bueno, pues eso haría falta en el mundo del trabajo. Bueno, pues para ello, como bien también decía Natalia, todas las claves, esa experiencia intensa que tenéis todos en recursos humanos de cómo gestionar un material tan sensible, ¿no?, como es las personas y las emociones y los sentimientos de esas personas, vais a ser vosotros los que seguramente vamos a tener una jornada provechosa. Así que gracias de nuevo por vuestra generosidad, por entregarnos todo ese conocimiento, y a todos en general, pues a disfrutar de esto, aprendiendo es lo que nos llena cada día. Muchísimas gracias, bienvenidos y un placer estar con todos vosotros. Pues muchas gracias, Juan y Natalia, por supuesto. José Antonio, pues cuando tú quieras tienes el control para tu exposición. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la Confederación de Empresarios de Málaga y a la Cámara de Comercio por contar conmigo. Quería saludar, porque no me ha dado tiempo a hacerle antes, al presidente del Consejo de Relaciones Laborales, al querido amigo y mediador José Manuel. Y luego también saludar a Curro, que hacía muchos años que no lo veía, de un encuentro que tuvimos en Málaga, ¿eh? Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con este apasionante tema del conflicto, ¿vale? Yo la verdad es que soy un auténtico enamorado del conflicto, y además si conflicto colectivo, pues por ejemplo, el CERCLAS no existiría, ¿vale?
Entonces, gracias a los conflictos tenemos nuestra razón de ser, ¿eh? Bueno, pues una breve presentación. Bueno, pues yo soy economista, máster en gestión y desarrollo de recursos humanos, soy especialista en negociación colectiva, mediación laboral por la Universidad de Huelva, experto en relación laboral y prevención de riesgos laborales, programa ejecutivo de transformación digital en la IOI, acreditado como mediador. He sido directivo de Coca-Cola y de Heineken en España y de TRH y llevo desde el año 2010 pues, como consultor de recursos humanos. He sido profesor de escuelas de negocio y de universidades de Andalucía, tanto de Sevilla como de la UPO, de la Universidad Loyola y de la Escuela de Organización Industrial, ¿no? Y también he sido formador de la CEA, ¿no? Y ahora también pues, formador en mediación laboral, ¿eh? De modo que, bueno, esta era una breve reseña. En primer lugar, me gustaría ver si a través del chat, porque me gustaría que tuviéramos interacción, pues, ¿qué os sugiere la palabra conflicto? No sé si el amigo Javier Bao nos puede decir lo que los panelistas piensan de los asistentes, piensan de la palabra conflicto. ¿Qué le sugiere la palabra conflicto? Bueno, aquí comentan pelea, diferencia de intereses. Ajá. Me quedo con lo de diferencia de intereses, ¿eh? La pelea ya es algo más virulento. Diferencia de opiniones también. Perfecto. ¿Qué más? Intereses diversos e irreconciliables a priori. Es el desacuerdo de dos o más personas. Muy bien, perfecto. Bueno, para mí un poco la idea básica sería este tema de diferencia de intereses, ¿no? ¿Vale? Esperemos los que no fueran reconciliables, ¿no? Bueno, pues evidentemente el conflicto es consustancial a la vida humana, ¿eh? Surgen multitud de escenarios y situaciones. Yo diría que raro es el día que no nos levantamos en una situación conflictiva, ¿no? Por lo pronto los conflictos familiares dentro del seno familiar están a la orden del día y si tenemos hijos y además en edad adolescente, pues yo diría que raro es el día que no existen estos conflictos, ¿vale? Luego tenemos los conflictos más cercanos a nosotros, que pueden ser los conflictos empresariales, los conflictos laborales, pero luego también tenemos conflictos institucionales, tenemos conflictos interculturales y tenemos conflictos también escolares, que son importantes y que, bueno, pues están a la orden del día. Y luego tenemos conflictos también pues, internacionales, ¿no? ¿Vale? Que evidentemente ahora mismo está viviendo un conflicto importante con la frontera en Polonia con Bielorrusia, que tiene a toda la Unión Europea en jaque, ¿no? Bueno, pues diríamos que los conflictos tienen estas tres características, ¿no? Yo diría que son inevitables y más en el ámbito empresarial, donde efectivamente puede haber una diferencia de intereses y sobre todo porque la palabra conflicto viene de un término de una palabra china, donde tiene que ver sobre todo con el cambio, ¿eh? El conflicto siempre se asocia a la necesidad de cambio, ¿no? Y todo cambio es consustancial y es bueno para el devenir de la empresa, ¿no? Entonces, diríamos que son conflictos que son necesarios y además diríamos que son imprescindibles para asegurar este crecimiento profesional tanto a la empresa como a las personas que la componen, ¿no? Una empresa que no está en continuo cambio, diríamos que es una empresa que está muerta. La transformación digital ha venido a acelerar este proceso de cambio de una forma exponencial, ¿eh? Tenemos una mente lineal, no alcanzamos a ver la velocidad de la disrupción digital y esto ha venido a obligar a adelantar todo este proceso de cambio, ¿no? La empresa que no ha cambiado está muerta, ¿no? Está muerta. Entonces diríamos que ese proceso de cambio puede generar conflictos dentro del entorno empresarial, pero que son absolutamente imprescindibles para que la propia empresa pueda seguir sobreviviendo, ¿eh? Luego también puede ser peligrosos, Natalia lo decía al principio de su intervención,
Pero esta peligrosidad puede venir porque los intereses de las partes pueden ser convergentes o divergentes, ¿no? Si los intereses de la parte son convergentes, no son perjudiciales, ¿no? Sino que pueden ser beneficiosos, ¿no? Pero evidentemente si los intereses de las partes en conflicto son divergentes, pues sí se puede convertir este conflicto en un proceso potencialmente peligroso, ¿eh? Luego también podemos diferenciarlo según la naturaleza de los conflictos, podemos diferenciarlo en varios, ¿no? Podemos decir que puede haber conflictos falsos, donde no tienen una base objetiva y en ocasiones son desestabilizar pues, la propia empresa. Yo que pertenezco al CERCLA, el CERCLA tiene una estadística muy interesante y es que cuando se terminan los conflictos que no tienen avenencia en el CERCLA, se pregunta a las empresas qué ha sucedido en ese conflicto, ¿no? Bueno, pues aproximadamente un 14% de los conflictos que terminan sin avenencia, al final la parte promotora no ha ejercitado ninguna acción. Este 14% de esa parte de los que se presentan sin avenencia podemos decir que son conflictos falsos, porque si hubiera sido una verdadera naturaleza del conflicto, hubiera habido a continuación pues, un proceso judicial, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos estos conflictos falsos que es así, ¿no? Que obedecen pues, quizás a la propia estrategia sindical por tal de desestabilizar. Luego tenemos aquellos conflictos verídicos, ¿no? Porque tienen una base objetiva, hay un origen, hay una causa probada, un incumplimiento de convenio, una situación sobrevenida de la empresa, del propio COVID. Luego tenemos los conflictos contingentes, que son conflictos que se detectan en una fase temprana y que de alguna manera, si son gestionados, pues pueden ser encauzados correctamente y gestionados de una forma positiva, ¿no? Luego también tenemos unos conflictos que se denominan desplazados porque puede existir una disputa latente que no se ataja a tiempo y porque puede estar de alguna manera dentro de un conflicto y no se puede ver porque hay otros temas que pueden enturbiarlo, ¿no? Y al final este tema que está un poco latente puede convertirse en un conflicto mayor, ¿no? Luego tenemos los conflictos que se denominan mal atribuidos y se produce porque cuando las partes no son conscientes de que existen efectivamente estas diferencias o estas luchas de intereses, ¿no? Es importante siempre aquí estar pendiente de estos conflictos mal atribuidos y sobre todo de los conflictos desplazados para que no se nos venga encima, sobre todo sin haber preparado el terreno previamente, ¿no? Luego también, atendiendo a las consecuencias para la empresa, pues un poco en mi anterior exposición lo he dejado también un poco enunciado, son conflictos funcionales y disfuncionales, ¿no? Se llaman conflictos funcionales porque son conflictos positivos, porque de alguna manera ayudan a conseguir los objetivos empresariales, ¿no? Y luego tenemos los conflictos disfuncionales, pues porque evidentemente son los conflictos que son negativos porque hacen que efectivamente la empresa no vaya en la línea de consecución de sus objetivos, ¿no? Lo que ocurre es que aquí evidentemente tenemos que ponderar cuáles son los intereses que serían válidos, ¿no? Si son los intereses de la empresa o los intereses de la representación de los trabajadores. Lo ideal es que ambos intereses confluyan, ¿no? Y que ambos intereses vayan en la misma línea. Y evidentemente aquí desde Recursos Humanos hay una labor muy importante que hacer para atraer a la representación de los trabajadores hacia esa conjunción de intereses, ¿no? Y ese para mí es el verdadero reto, ¿eh? Luego, este cuadro me gusta mucho porque sintetiza muy bien un poco todos los factores que pueden afectar al conflicto, ¿no? Cuando hablamos del marco de conflicto, es una herramienta que sirve para guiar y sintetizar la recogida de información y que resulta facilitador para el logro
de la solución integradora, ¿no? El marco de conflicto recoge, por lo tanto, información de cada una de las partes, que serían los cuadros que estamos viendo ahí. Ese cuadro representa cada una de las partes, representación empresarial o social, donde tenemos que recoger la información suficiente de cada parte para poder resolver el conflicto, ¿no? Y luego hay un tema muy interesante que he puesto ahí, que son los factores de contexto, que habitualmente no se tienen en cuenta a la hora de gestionar el conflicto, y es lo que me quiero detener, ¿no? Luego tenemos también, pues evidentemente, el BATNA, ¿no? Que es el término en inglés de lo que se denomina MAN, ¿no? Que es el mejor acuerdo o la alternativa negociada. Es importante que las partes lo conozcan y que una parte conozca el BATNA de la otra parte. Y luego, evidentemente, pues es relevante, porque como hemos dicho, recoger aquellos factores contextuales, ¿no? Identificar el BATNA y luego también poder recoger pues aquellas posibles soluciones que podrían ir hacia una solución integradora del conflicto, ¿vale? Por lo tanto, este marco del conflicto es una herramienta que sirve para proporcionarnos una guía en cuanto a la recogida de la información, sintetizar la información recogida de ambas partes, para facilitar también la información de cada parte, donde un tema fundamental es recoger, como hemos dicho, el BATNA o el MAN, y además contrastar si esa solución integradora que podemos prever para solucionar el conflicto respeta aquellos aspectos fundamentales identificados previamente, ¿no? Como nuestro trabajo como mediador, ¿no? Y como formador nos gusta mucho sintetizar la información, pues he preparado este pequeño documento donde se recogería pues, lo que he comentado anteriormente, ¿no? En primer lugar tendríamos cada una de las partes, y luego también he incluido otras partes implicadas, porque puede ser también que haya, además de las dos partes del conflicto, algún otro, lo que se denomina stakeholder, o algún otro agente que sea importante de considerar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablando de un conflicto colectivo, pues una parte puede ser el comité de empresa, pero no tenemos que obviar la fuerza que tiene el sindicato, ¿vale? Y algunas veces esta confluencia de intereses entre un sindicato y un comité de empresa no está tan clara, ¿vale? Entonces convendría hacer un análisis diferenciado de estas partes. Ahí tenemos en primer lugar identificar las posiciones, que sería la primera reclamación que se pone encima de la mesa. Descubrir los intereses, que son las verdaderas necesidades que subyace dentro de esas posiciones. Otros factores a considerar, ¿vale? Lo que hemos denominado el BATNA, las posibles soluciones de cada una de las partes, ¿no? Y lo que sería una solución integradora, ¿no? Este sería como un cuadro que podríamos pintar a la hora de trabajar en lo que es la gestión de conflictos de una manera práctica, ¿no? Y no meramente teórica, ¿eh? Bien, esto para mí es muy importante, sobre todo porque se sale un poco del discurso habitual del conflicto, ¿vale? Son cosas que habitualmente no se tienen presentes. Entonces, diríamos que cuestiones a tener presente como factores de contexto. Bueno, pues en primer lugar, la trayectoria del conflicto, es decir, el conflicto cuándo se gestó, ¿no? Cómo se ha analizado, cómo ha afectado ese conflicto a la relación entre las partes, ¿no? Es un tema muy importante, ¿no? ¿Cuáles han sido los costes o las pérdidas que ese conflicto ha ido generando, ¿no? Y luego un tema muy importante también es lo que pongo ahí, de lo que sería si ha habido intentos anteriores a la resolución del conflicto que sucedió, es decir, conocer los precedentes de la gestión del conflicto, ¿no? Y luego también tenemos que tener presente dos factores que son externos, pero que pueden ser también importantes a la hora de comprender el conflicto, que son, de una parte, las políticas, las reglas, incluso las costumbres, los procedimientos que pueda haber en una organización,
y luego evidentemente las normativas o leyes que puedan influir en la misma, ¿no? Entonces, para mí estos factores de contexto son sumamente importantes y en muchas ocasiones nos centramos en la resolución pura y dura del conflicto, en lo que son los intereses de las partes. En el mejor de los casos planteamos algún man, ¿vale? Pero todos estos temas que estoy poniendo aquí en valor son sumamente importantes a la hora de poder gestionar el conflicto correctamente, ¿no? La solución integradora que se proponga, evidentemente, debe de ser consistente con la información recogida hasta ese momento, en el marco del conflicto. Es muy importante, en el marco del conflicto, recoger muy bien todos los aspectos que pueden ser objeto del mismo, ¿no? Porque esta solución integradora, al final, tiene que tener una base, lo que se denomina solución integradora y no negociación distributiva, ¿vale? Debe de preservar y evidentemente no ir en contra de los intereses básicos de las partes. Esta sería una línea roja que en esta solución integradora debemos de conseguir. No son buenas, y eso en el CERCLA tenemos bastante experiencia, aquellos conflictos colectivos en los cuales una parte vence sobre la otra. Esa parte que vence sobre la otra al final puede ver perjudicados sus intereses, porque siempre decimos que una de las características de los conflictos laborales, a diferencia de otros conflictos, incluso familiares, una familia se puede romper. Una empresa está con carácter de perdurar y las relaciones laborales se tienen que mantener sí o sí. Después de una huelga hay que volver a sentarse. Ahora mismo están los compañeros de Navantia pues con piquete y el CERCLA ha intentado solucionar el conflicto y siguen con piquete. Esto al final se tendrán que sentar y negociar, porque esto no es algo que se va a... no puede perdurar, ¿no? Entonces es importante además encajar con otros aspectos relevantes del contexto que afectan al conflicto en curso, teniendo en cuenta pues, lo que hemos comentado de qué soluciones se dieron previamente, cómo han afectado las relaciones entre las partes. La relación entre las partes durante el conflicto es un elemento fundamental para poder de alguna manera retomarlo o que se sienten a negociar. De hecho, uno de los valores que tiene el CERCLA es que precisamente se quieren recomponer las relaciones entre las partes. En muchas ocasiones salimos con una suspensión, pero porque hemos conseguido que las partes se sientan a negociar. Ya para nosotros es un auténtico éxito, ¿no? Y luego también es muy importante que esta solución integradora evidentemente sea mejor que el BATNA o el MAN de ambas partes, porque si no, yo voy a coger mi BATNA, ¿vale? Porque para mí me resulta más interesante salirme de la mesa negociadora que quedarme dentro, ¿vale? Dentro de las causas frecuentes del conflicto en la empresa y evidentemente sin ánimo de ser exhaustivo, de lo que podríamos denominar las más frecuentes, ¿vale? Pero aquí he hecho un ejercicio de reflexión de aquellos que me han parecido más habituales, ¿no? Dentro de la empresa, pues evidentemente equipos de trabajo disfuncionales pueden hacer que la empresa genere conflictos permanentes, ¿eh? Aquí tenemos evidentemente un axioma, y es que la forma de trabajar en equipo en la empresa es la forma natural, y si existen equipos disfuncionales puede hacer que efectivamente pues, este desempeño, estos objetivos empresariales no se consigan, y por lo tanto puede ser una fuente permanente de conflictos, ¿no? Uno de los orígenes más importantes que tiene el conflicto suele ser efectivamente la comunicación. No existe comunicación. La comunicación es deficiente en muchos casos porque los propios mandos pues a lo mejor no tienen las habilidades para comunicar, ¿no? Yo que he estado trabajando en empresas multinacionales soy consciente de que en muchas ocasiones la empresa ha promovido a verdaderos operarios y auténticos operarios a mandos intermedios pero sin tener las habilidades. Y luego pedimos que estos mandos intermedios comuniquen las estrategias empresariales, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Ahí en muchas ocasiones se rompe esta comunicación. Y esta comunicación deficiente es el origen de muchos conflictos, ¿no? En muchos casos también la propia comunicación deficiente viene motivado por la propia empresa porque no le interesa comunicar, ¿vale? No le echemos solo
agrupa a los mandos, ¿no? Y luego uno de los orígenes más importantes y más actuales también, pues suele ser todos los conflictos que pueda haber en una empresa motivados por el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el mobbing, la discriminación laboral. Todas estas cuestiones pues son importantes y yo diría que la empresa lo que tiene que tener aquí es una gestión proactiva del conflicto, ¿no? Yo que soy experto en igualdad y en protocolo de acoso, cuando yo voy a una empresa y le digo que es importante que tenga un protocolo de acoso, lo primero que me dice el empresario, en mi empresa no hay acoso. Digo, ya, por eso, menos mal que no lo hay. Por eso te digo que es importante que la empresa se prepare, ¿vale? Pero cuando se habla del acoso parece que le tenemos pánico, ¿no? Y luego el tema que nos ocupa, ¿no? Y es una deficiente relación con la representación de los trabajadores, pues evidentemente suele ser una causa habitual de conflicto. Tener un cauce habitual, formal, con la representación de los trabajadores es un claro síntoma de salud laboral y de poder, de alguna manera, tener esta conjunción de intereses que hemos comentado desde el principio, ¿no? Otra fuente puede ser los compañeros tóxicos, ¿no? Aquí, evidentemente, lo que se llama vulgarmente el compañero trepa, pues evidentemente puede ser una fuente inagotable de conflicto dentro de la empresa, ¿no? Luego también suele existir, más en una empresa multinacional habitualmente, suele existir lo que se denomina el efecto chimenea, donde puede haber un reto, que si es una competitividad sana está bien, pero en algunos casos pues puede existir una preferencia, una preponderancia sobre los objetivos personales del departamento sobre otros, ¿no? Este exceso de competitividad pues puede ser una causa permanente de conflicto dentro de la empresa. Igualmente, un rendimiento deficiente, cuando tenemos una falta en cuanto al desempeño de determinados trabajadores, pueden ser causas de conflicto también, y que esta falta de desempeño puede llegar incluso a despidos, ¿no? Luego también un tema muy importante que se está hoy en día son los cambios empresariales, las decisiones estratégicas, las fusiones. Yo que en mi caso también he sufrido muchísimas fusiones, ha sido una fuente permanente de conflicto, ¿no? Y aquí es donde puede existir, pues evidentemente, este déficit de comunicación, ¿no? Y luego también en algunas empresas, pues está prohibido el que dentro de la propia empresa, sobre todo en determinados cargos, existan este tipo de relaciones sentimentales. Estas relaciones sentimentales parece una tontería, pero puede ser también objeto de conflicto y además puede haber un conflicto de intereses dentro de la propia empresa, ¿no? Con lo cual no es recomendable este tipo de relaciones. Siempre decimos que es mejor las relaciones sentimentales fuera del trabajo, ¿eh? Y luego también un motivo muy importante es el propio comportamiento de los jefes. Evidentemente el jefe, y aquí se ha hablado desde la Cámara de Comercio de la formación, es muy importante, estar permanentemente formando al jefe en habilidades, en lo que se denomina el soft skill, ¿no? ¿Vale? El jefe tiene que ser líder y el jefe en algunas ocasiones no sabe ser líder, ¿no? Entonces el comportamiento en algunos casos, pues, o el mal estilo de los jefes puede ser también una causa permanente de conflicto, ¿no? Luego también es muy importante conocer la etapa del conflicto, ¿eh? Esto es muy importante para poder de alguna manera atajarlo, pero tenemos que saber en qué fase se encuentra el conflicto. El origen, que sería una gestión proactiva del conflicto, es importante detectar esta razón del problema y tomar medidas cuanto antes, ¿no? Aquí tenemos un problema, en algunas ocasiones no echamos cuenta, pensamos que no es importante, pensamos que son cosas que dice la gente, que no tenemos que darle importancia. Yo diría que tenemos que estar siempre con ojo a visor, y muy pendiente de los pequeños conflictos o los rumores que se pueden dar, ¿vale? Porque ahí puede haber un conflicto latente. Si el conflicto no se detecta a tiempo, no se toman medidas necesarias para atajarlo, lo más probable es que aumente en su gravedad y en su complejidad. Esto es lo que se denomina la escalada del conflicto, que ahora después voy a poner un caso muy paradigmático, ¿no? En el que todos quizás nos veremos reflejados, ¿no?
Luego tenemos cuando la crisis ya ha escalado, pues tenemos el conflicto como tal, estamos en una crisis donde el conflicto se ha instalado entre las partes y se ha llegado el momento en el que ninguna de las partes está dispuesto a ceder, ¿no? Sería el momento álgido del conflicto y donde, pues en algunas ocasiones nos hemos visto los mediadores del CERCLA cuando llegan las partes, ¿no? Está en el momento álgido de esta crisis del conflicto, ¿no? La negociación, evidentemente, tiene que seguir existiendo. Como hemos dicho, después de una huelga, pues se tiene que seguir negociando, ¿eh? Y se busca, evidentemente, pues llegar a una posición común, a una solución integradora. Y luego, por último, la resolución. Y el conflicto termina pues, con una toma de decisión por las partes o bien interviniendo una tercera parte que puede ser el sistema extrajudicial de conflictos colectivos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante poder prevenir estos conflictos en la empresa, ¿no? Y por lo tanto, cuestiones a tener presente y que pueden canalizar esta gestión del conflicto para poder prevenir los conflictos en la empresa, ¿no? Pues yo diría que lo primero que sería definir las políticas de la empresa. Aquí los códigos éticos de conducta han ayudado mucho. Cuando la empresa define protocolos, procedimientos, normas de comportamiento y protocolos de acoso, por ejemplo, que hemos dicho anteriormente, código ético de conducta, el compliance, ¿no? Lo que se denomina el compliance, todo esto lo que está haciendo es prevenir, ¿eh? Son medidas preventivas, ¿no? Y que aparte de que evidentemente pues, las responsabilidades penales de la empresa las puede diluir bastante, pues al final lo que estamos haciendo es establecer las reglas de juego. Y eso es fundamental para prevenir los conflictos, ¿no? Luego también es muy importante realizar periódicamente encuestas de clima laboral, ¿no? Estas pequeñas encuestas de clima laboral, por ejemplo, cuando se elabora un plan de igualdad, pues yo recibo información, en este caso nuestra empresa, cuando se hace el cuestionario de la plantilla, que se puede denominar también como este cuestionario de clima laboral. Y es muy importante aquí saber qué opinan los empleados, ¿no? Desde todos los ámbitos de la gestión de personas que se está mencionando y bueno, tenemos que prestar atención al contenido del mismo, ¿vale? En función, evidentemente, del número de personas que contesten, pero es algo a lo que no le tenemos que tener miedo. Yo observo que en algunas organizaciones son reticentes a hacer estos cuestionarios del clima laboral, ¿eh? Y prefieren estar un poquito en su nube estratégica, pero bajan poco al suelo, ¿eh? Entonces es muy importante bajar al terreno del juego, porque es donde puede estar el origen del conflicto, ¿eh? Luego una cosa que nos parece un poquito demasiado, yo diría, sofisticada o poco realista, es lo que se denomina el team building, que es la gestión de trabajo en equipo, que sirve para desarrollar las soft skills, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea salir de un entorno habitual, sacar a las personas de su entorno de trabajo, llevárselas a un entorno natural, más agradable, salir fuera de las cuatro paredes habituales, generar esta dinámica de equipo de trabajo donde trabaje determinadas competencias, como puede ser la comunicación, como puede ser liderazgo, como puede ser fiarse del otro, generar confianza, son importantes, porque al final lo que estamos haciendo es empoderar a los mandos intermedios para prevenir esta gestión del conflicto, ¿no? Luego también una solución que algunas empresas están arbitrando es poner en marcha dentro de la propia empresa un equipo interno de mediación, que sean personas, bueno, pues con una cierta autoridad moral dentro de la empresa, no tiene que ser recursos humanos, ni un directivo, puede ser una persona, un técnico, un mando intermedio de la empresa, y que pueda de alguna manera canalizar los posibles conflictos en la empresa. Esto es algo que muchas organizaciones, sobre todo anglosajonas y americanas, están llevando a cabo. Aquí en España hay pocos casos todavía, pero es un elemento muy interesante a considerar, ¿no? ¿Vale? Y luego, evidentemente, pues mantener unas relaciones laborales fluidas, basadas en la confianza,
teniendo presente que aquí tenemos una dualidad de la representación laboral unitaria y de la sindical, ¿vale? Son cosas que tenemos que tener presentes. Por ejemplo, aquí he puesto un convenio de colaboración que se ha firmado recientemente entre la Junta de Andalucía, concretamente el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y Andalucía Emprende, para canalizar y prevenir, que es lo que se pretende, prevenir esta gestión de conflictos laborales y que no llegue de alguna manera a los servicios extrajudiciales, sino que se puedan gestionar dentro de la propia organización, y para eso el Consejo Andaluz presta sus recursos para poder canalizarlos, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar estas situaciones que cuando se están produciendo, cuando se están germinando, para poder atajarlas cuanto antes, y luego, como hemos dicho, capacitar a los jefes para poderlo detectar a tiempo, dotándoles de herramientas para poderlas gestionar, ¿no? Porque en muchas ocasiones, si el jefe las gestiona, las puede resolver. Otra cosa es que el jefe no se encuentre capacitado o no tenga atribuciones, y entonces sí tiene que pasarlo a otro departamento, ¿vale? Dentro de la escalada del conflicto, pues evidentemente las personas involucradas se perciben a sí mismas en la posición correcta, ¿no? Con lo cual evidentemente no son personas empáticas y son personas que en este caso pues impiden la resolución del conflicto, ¿no? Por lo tanto, aquí se produce un efecto en cadena, ¿no? Y es que conforme yo me encuentro dentro de mayor convencimiento de que mi opinión es la que vale, me cierro más dentro de mi ámbito de actuación, y por lo tanto corro el riesgo de seguir escalando el conflicto, y además no genero empatía con la otra parte a la hora de poder gestionarlo, ¿no? Este es un ejemplo claro, ¿no?, que he querido mencionar anteriormente, en el que todos nos podemos encontrar más o menos retratados, ¿no? La fase 1, ¿no?, sería como hemos denominado la fase de desacuerdo, y podemos imaginar que es cuando una empresa estudia realizar cambios estructurales para ahorrar costes sin trasladar esta información a las organizaciones sindicales. Esto es algo que en muchas ocasiones se lleva a cabo, sobre todo cuando estamos hablando de cambios estructurales o de fusiones, ¿no? Pero una filtración, que es donde tenemos aquí que tener precaución, que no exista esta filtración, hace que la información llegue a las organizaciones sindicales o a los propios comités. Evidentemente, todo cambio va a afectar a las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Esto sería la primera fase, que sería el desacuerdo, ¿vale? La fase 2 se denomina imposición, ¿no? Y es cuando las regiones sindicales solicitan una reunión o intentan convencer a la dirección de recursos humanos o incluso a la gerencia de que esta decisión de la que han tenido noticia pues incumpliría el convenio colectivo y que ellos piensan que no se pueden llevar a cabo, ¿no? ¿Vale? Vemos cómo se va escalando el conflicto. La fase 3 es la fase que se denomina desconfianza. La dirección de recursos humanos intenta hacer ver a las organizaciones sindicales que solo está estudiando esta posibilidad, pero las organizaciones sindicales no se fían, ¿vale?, y piensan que esta idea se llevará a cabo atentando contra los derechos de los trabajadores. Esto es algo bastante habitual, ¿vale? Esta desconfianza genera, como hemos dicho anteriormente, esta falta de empatía y, por lo tanto, este distanciamiento. La situación de confianza, por lo tanto, da paso a una falta de diálogo con la dirección y las organizaciones sindicales. Y luego, por último, empezamos con la fase de amenaza, que es la fase de crisis y la fase más importante. Las organizaciones sindicales convocan huelga en contra de la situación que se le viene encima, y la dirección de recursos humanos tiene dos opciones: o bien aceptar la huelga, o bien reconocer o interponer una demanda por huelga ilegal, aludiendo de que todavía no se ha producido el hecho manifestado y que esta huelga preventiva incumple con la normativa vigente. De esto en el CERCLA tenemos bastante experiencia, nos hemos encontrado con bastantes huelgas de este tipo, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que desescalar el conflicto? Pues lo primero es reducir la tensión, de forma que se permita recuperar las capacidades de diálogo de las partes del conflicto, ¿vale? Esta reducción de tensión es fundamental para poder, sobre todo, abrir los casos de diálogo, ¿no?
detectar las necesidades y los problemas, ¿no? Es importante que las partes puedan comenzar a comunicarse de forma que puedan expresar cuáles son sus necesidades. De ahí que en muchas ocasiones, como estos puentes están rotos, pues los servicios extrajudiciales prestan una labor fundamental para poder de alguna manera volver a encauzar estos puentes, ¿no? Reconstruir en común la relación. Aquí la relación es la clave para volver a retomar este proceso de diálogo, ¿no? Y es lo que puede transformar el conflicto, ¿no? Por último, también es necesario conocer el proceso, evitando así pues pretender mantener un diálogo constructivo en una fase donde no puede darse. Luego veremos a continuación una transparencia que es la que aclara todo esto, ¿no? Pero sobre todo sería deseable poder controlar lo que es la animadversión, evitando que llegue a escalar hasta este punto, pues evidentemente se llega a un sufrimiento elevado e innecesario. Nosotros hemos sido receptores y conscientes de situaciones donde evidentemente existe esta animadversión, se han roto todos los puentes de diálogo y evidentemente pues hemos tenido que emplear todas nuestras habilidades para poder retomar este puente y que se pueda seguir negociando, ¿no? ¿Vale? Entonces, una de las claves aquí, evidentemente, es el tiempo, ¿no? Ahí tenemos dos imágenes. Uno es un sofrito, ¿no? Y otra imagen que es el pisto, ¿no? El sofrito, para comértelo necesitas tiempo. El conflicto necesita tiempo, necesita su periodo de maduración. El conflicto lleva a estas fases. Si yo soy capaz de detectarlo a tiempo, puede ser que esta fase no escale, ¿vale? Pero tenemos que comprender, y evidentemente la dinámica sindical hace que para ellos el conflicto tiene que ser permanente, porque está en los génesis de su propia naturaleza. Y la habilidad desde la dirección y recursos humanos es evidentemente hacer coincidir los intereses empresariales con los intereses de la representación de los trabajadores, y no de ellos, sí de la plantilla, ¿vale? Y tenemos que madurar este sofrito para que al final nos podamos tomar entre todos el pisto y que esté bueno, ¿vale? Por último, para concluir, algunas frases que me parecen interesantes, ¿no? Según dice el señor William Ury, la paz no es la eliminación de las diferencias, sino simplemente el manejo constructivo de las mismas. Aquí la palabra clave está en el manejo constructivo de las mismas, ¿no? Igualmente, José Saramago dice: la alegría y el dolor no son como el aceite y el agua, sino que coexisten, ¿no? Al igual que los conflictos colectivos, ¿vale? Luego, Deborah Tannen, esta frase para mí es magnífica, es demoledora: la cooperación no es ausencia de conflicto, sino el medio para resolver el conflicto, ¿vale? Ya por último, para terminar, este señor, Jean-Jacques Rousseau, ya dijo que nuestras controversias parecerán tan raras a las edades futuras como las del pasado nos han parecido a nosotros, ¿vale? Yo por mi parte termino dando las gracias a todos vosotros por la paciencia y bueno, si tenéis algún turno de preguntas o alguna cuestión, pues a vuestra disposición, y si no, pues damos a la mesa redonda, ¿no? Creo que hemos terminado on time, como se suele decir, 10:57. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Desde luego te has ajustado perfectamente al tiempo. Pues yo creo que consultas ahora mismo, preguntas nos hay en los canales oportunos y podríamos dar comienzo a la mesa empresarial, a la mesa de experiencias, ¿vale? Con lo cual, bueno, José Manuel, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, yo ante todo quiero dar mi agradecimiento por la invitación a la Confederación de Empresarios a través de Natalia, Javier, que tú también has participado en esto, lógicamente, y como no, a la Cámara de Comercio, a Juan Cobalea. Y mi saludo efusivo a José Antonio, mi maestro, compañero del CERCLA y maestro en el amplio sentido de la palabra, ¿eh?
bueno, hemos compartido muchas horas de formación contigo y hemos aprendido muchísimo. También agradecerte la claridad en la exposición que has tenido. Y, como no, el agradecimiento a las personas que me acompañan hoy en esta mesa, una mesa de experiencia, has dicho, ¿no, Javier? Muy bien, y es cierto, es cierto. Las personas que me acompañan tienen, bueno, un gran acervo en lo que es la gestión de recursos humanos y, bueno, están conmigo María del Mar Rodríguez, Juan Miguel Marcos y Alberto Fernández. Y con vosotros he estado algún día que otro en el CERCLA, hemos estado viendo algún conflicto que otro, uno con avenencia, otro han terminado sin avenencia, lógicamente. Y bueno, para mí es un placer que podamos compartir esta mesa redonda y seamos capaces de, bueno, pues de explicar a las personas que asisten hoy a este foro, bueno, pues cómo vemos nosotros la cuestión del conflicto en la empresa. Y por supuesto agradecerle a los asistentes, pues que sin ellos evidentemente no tenía mucho sentido que estuviéramos aquí, la verdad. Bueno, ya hemos dicho que el conflicto nace del desacuerdo, la disconformidad, en términos amplios, ¿no? Sobre una realidad concreta. Claro, en la empresa, entendida esta como el concurso ordenado de medios materiales y humanos para la consecución de un objetivo, pues lógicamente la gestión de los recursos humanos, y concretamente en lo que hoy nos trae aquí, en lo que es la gestión del conflicto, entiendo yo que es una de las cuestiones más importantes las que afrontáis vosotros, responsables del Departamento de Recursos Humanos de vuestra empresa. Y creo que es una de las cuestiones que más dolores de cabeza os producen cuando surge el conflicto en la empresa. En mi opinión, el conflicto no es una cuestión patológica que surge en la empresa. Allí donde hay un grupo de personas es inevitable, además. Por cualquier motivo puede surgir el conflicto. El conflicto no lo veo yo como algo patológico, es algo consustancial o fisiológicamente admitido dentro de lo que son el grupo de empresas u organizaciones, y lo patológico sería de que no se tuviese un medio o un instrumento o un método adecuado para saber afrontar cuando surge el conflicto y darle la solución en la medida de lo posible. No todos los conflictos se resuelven a través del diálogo, desgraciadamente. Hay conflictos que desgraciadamente lo tiene que resolver un tercero. En definitiva, se nos escapa la gestión del conflicto. Y yo creo que uno de los esfuerzos que se tiene que hacer en los departamentos de recursos humanos precisamente es tener formación y adquirir habilidades para que esa solución del conflicto la negociemos nosotros internamente. En el CERCLA vemos algunas veces que se reprocha el por qué se sacan los trapos sucios de la empresa fuera de la empresa. Bueno, la verdad es que el CERCLA está formado por empresarios, trabajadores y por la administración pública, ¿no? Pero muchas veces dice, hombre, ¿por qué me sacas estos temas aquí en el CERCLA? Bueno, pues han sacado este tema del CERCLA porque no habéis sido capaces de gestionarlo dentro de vuestra empresa. No ha habido diálogo, no ha habido comunicación, a lo mejor no ha habido esfuerzo por alguna de las partes. No me refiero a eso. En síntesis, el tema del conflicto es fundamental, la gestión adecuada el conflicto produce, bueno, pues lógicamente efectos negativos en la propia empresa, no ya desde el punto de vista de la imagen o de la productividad, sino también de un clima negativo que no favorece a nadie. Y bueno, para hablar de todo esto y de todo lo demás que surja en relación a la problemática de la gestión de conflictos, yo me gustaría empezar haciéndole una pregunta. En vuestras empresas, ¿cómo afrontáis la gestión del conflicto? No voy a preguntar si hay conflicto porque lo hay. O sea, la empresa que me diga que no hay conflicto no me lo creo, no puede ser. A ver, los hay. Entonces, asumido que a ver los hay, ¿cómo gestionáis, cómo afrontáis, cómo habéis decidido en vuestra organización empresarial afrontar cuando surge el conflicto? Y me refiero a conflictos horizontales entre trabajadores o conflictos verticales, cuando el conflicto surge entre trabajadores y la dirección de la empresa. Cualquiera de vosotros que quiera que empiece y ya seguimos. Juan Miguel, Alberto, María del Mar, ¿cómo? Bueno, pues empiezo yo. Sí. ¿Vale? Si os parece.
parte de lo que ha estado, bueno, comentando José Antonio, pues nosotros, lo he escrito algunos puntos que has comentado, qué hacemos nosotros y qué no hacemos nosotros, y que no hemos visto a desarrollar a marcha forzada ahora con el COVID, que nos ha impulsado pues a muchos procedimientos que teníamos que cambiarlos o que no teníamos, tener que implantarlos, pues por esto del teletrabajo, por lo menos en mi empresa. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos a día de hoy? Pues la verdad que lo que has comentado de cuestionarios de clima laboral, nosotros llevamos años realizando cuestionarios de clima laboral a los trabajadores. Nosotros tenemos un área dentro del Departamento de Recursos Humanos que es de atención al empleado y clima laboral, conformado por una serie de personas que su tarea fundamental pues, es realizar estos cuestionarios que os comento. Nosotros somos una empresa de telemarketing, tenemos distintos servicios, dentro de los distintos servicios tenemos distintos equipos, estamos en Málaga, Sevilla y Granada, y lo que hacemos es, pues, con una planificación, realizar cuestionarios a distintos servicios, distintos equipos. Y a nivel anual, pues se suele hacer un cuestionario global, ¿vale? Para detectar ese clima, aparte de que también contamos con consultora externa que nos lo ha realizado. ¿Qué hacemos con estos cuestionarios? Evidentemente, si los realizamos, tiene que ser pues, para que después nos sirvan. En esos cuestionarios se pregunta pues, tanto por responsables directos, por departamentos centrales. Ahora tiene menos sentido, pero bueno, tenemos parte de la plantilla trabajando en las plataformas, pues por las instalaciones, por los recursos materiales, etcétera. Con esas respuestas, esas valoraciones, tenemos pues un comité formado por recursos humanos, responsables y este área, donde se analizan las respuestas y se le da solución, pues si están hablando de deficiencias, por ejemplo, programas informáticos, pues se habla con el departamento técnico, etcétera, y ahí hacemos un seguimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos el canal ético. A través del canal ético y el protocolo de acoso, bien el propio trabajador, bien a través de la RLT, pues pueden ponerse en contacto a través del canal ético o de la comisión de instrucción, si es protocolo de acoso, con el comité de instrucción y con el comité de canal ético, que está formado pues, por 3 personas al canal ético y acoso por la RLT y también 2 personas de la empresa. Y ahí, pues, evidentemente, una vez que se recepciona, se abre tanto un procedimiento como otro. Pues recabar información, revisarla, contrastarla, etcétera, hasta que ya llegamos a unas conclusiones y se informa a la RLT y a la persona afectada. ¿De acuerdo? Esto es básicamente, también tenemos código ético de proveedores y código ético de empresas. Es cierto que en la etapa COVID se ha modificado, actualizado y teniendo mucho que ver el tema de teletrabajo, me explico, de seguridad de la información, tener en cuenta que nosotros hemos pasado de tener pues, a 700, 800 trabajadores en la plataforma a de un día para otro tener que decir no se va todo el mundo a su casa a trabajar y no tener ordenadores para ellos, no estar nosotros adaptados a esa realidad y nos hemos tenido que adaptar. Entonces, pues una serie de protocolos por seguridad de la información, por protección de datos, etcétera, lo hemos tenido que implantar para todos los trabajadores y también con los proveedores y con los clientes. Entonces, eso ha sido conflicto. Imaginaros, pues, COVID, teletrabajo, cuando le dice a alguien que por incidencia técnica, por formación que tenemos, tiene que venir a trabajo, pues tenemos conflictos que antes no teníamos, evidentemente. Todo eso se tiene que gestionar primero desde el área que os comento y después ya va escalando también hasta que llega, pues, puede llegar a dirección, a recursos humanos y hablarlo con los trabajadores. Intentamos siempre a través de este área pues, que dé solución rápida, que dé soporte. Con la RLT, pues soy yo la persona y también el área de atención al empleado, quien está muy en contacto con la RLT para todos estos conflictos o áreas de mejora con los trabajadores y así lo vamos solucionando. Es cierto que la mayoría de pues, consultas que hacen, aclaraciones, quejas,
no estar de acuerdo, diferencias de intereses, opiniones, intentamos solucionarlo y se solucionan por estas vías. Es cierto que otras no, eso sería en un mundo ideal y por desgracia no estamos en él, y entonces pues tenemos que ir a CEMAC o tenemos que ir al juicio donde corresponda. ¿Vale? Es un poco básicamente para dejar a mis compañeros y después ya entramos en materia. María Hermana, por lo que comentas, parece ser que la pandemia pues, ha dado lugar, digamos, a un replanteamiento de la gestión del conflicto, porque se han producido situaciones novedosas que podían ser origen de una línea de conflictividad, y habéis reaccionado estableciendo medios previendo que podía ocurrir una eclosión conflictiva, ¿no? Sí. Fenomenal. Juan Miguel y Alberto, ¿vais a animar o qué? Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo os voy a comentar cuál es la experiencia mía, ¿no? Sí. La experiencia mía en mi empresa actual. Yo llevo ya muchísimos años en relaciones laborales, llevo 36 años, que se dice pronto, en empresas muy diferentes, de distintos ámbitos, industrial, estuve muchos años en la fábrica de donuts que había aquí en Málaga, he estado 10 años en el mundo del ocio, del juego, concretamente en Grupo Cirsa, en el Casino de Marbella, y desde hace 8 años estoy aquí en la AMT. Como os digo, son empresas muy diferentes, tanto así que bueno, pues nunca había estado en una empresa pública hasta que empecé a trabajar aquí hace 8 años, pero os tengo que decir que la realidad de las empresas al final son muy similares, muy parecidas, porque estamos hablando de tratar con personas, tratar con conflictos que se producen pues, en las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores y entre los propios trabajadores, ¿no? Y la realidad, como os digo, pues es muy parecida en una y otra empresa. Nosotros en la MT, pues para que os hagáis una idea, es una empresa de en torno a 900 trabajadores, que está fuertemente sindicalizada y por tanto la mayor parte de la gestión del conflicto pues, se canaliza a través de la representación tanto unitaria, como bien decía José Antonio, como de la representación sindical, y por tanto está todo muy canalizado. Yo puedo decir que en una empresa como la mía, uno de los principales problemas que podemos tener a la hora de tratar esos conflictos es el de la comunicación. Pensar que la gran mayoría de la plantilla de mi empresa, estamos hablando de conductores que trabajan solos en un autobús, con los pasajeros lógicamente, pero que a la hora de poder interactuar con compañeros, con la dirección, incluso con sus representantes, lo tienen bastante complicado, porque la mayor parte de su jornada, o prácticamente toda su jornada, bueno, pues se realiza en un autobús, y en el que tienen esa lejanía, no pueden estar en contacto directo con las personas con las que podrían tratar, ¿no? En parte por eso, y porque era algo que habíamos detectado en lo que decíais vosotros de esas encuestas que se hacen periódicamente, y para saber cuál es la opinión de la plantilla y poder conocer cuáles son los intereses. Pues en gran parte por eso nosotros en su momento pues desarrollamos un plan de comunicación interna que ha sido, la verdad que se ha trabajado muy en contacto con propios trabajadores, como no puede ser de otra manera, y el resultado de ese trabajo, de ese proyecto, fue que finalmente decidimos apostar por una herramienta de comunicación interna que hemos desarrollado nosotros y que ha sido, la verdad, que muy potente, y que el resultado, os puedo decir que ha sido muy exitoso, porque está toda la plantilla encantada de poder utilizarla. Es una herramienta que se desarrolla a través de una aplicación móvil, una app, y que recoge pues, una serie de canales por los cuales los trabajadores pueden plantear pues, cualquier tipo de incidencia, de duda, de sugerencia, de quejas, y la verdad es que eso ayuda muchísimo a que se conozcan cuáles son los problemas, cuál es la problemática que se tiene y que se trate de resolver. Yo puedo decir que
sugerencias, las quejas que se van realizando, bueno, cientos de sugerencias, y todas las sugerencias tratan y todas las sugerencias se contestan. En alguna ocasión podrán no satisfacerse lo que se está pidiendo, pero en la mayoría de las ocasiones sí que se hace. Eso es algo que ayuda muchísimo porque existe esa inmediatez, esa rapidez a la hora de poner de manifiesto cuál es la problemática que se tiene en el día a día. Y también, pues, cuando hay algún tipo de conflicto, pues también se puede canalizar indudablemente por ahí. Puesto que eso es independiente de vías que tenemos de interlocución, pues, con la representación de los trabajadores, como decía al principio. Tenemos, os puedo decir que tenemos incluso recogido en convenio el que tenemos órganos por los cuales se puede realizar actividad interna de mediación. Que no son muchos los convenios que lo recogen. Nosotros sí que lo recogemos. Tenemos mucho que desarrollar por aquí, pero que ya lo tenemos recogido y por supuesto que tenemos una solución a un problema, pues lo que tienes que hacer es crear una comisión. Bueno, no siempre es así. Yo os puedo decir que tenemos misiones de distintos tipos recogidos también en convenio y que esas comisiones de trabajo funcionan y funcionan bien. Y en esas comisiones se analizan buena parte de los conflictos que pueden ocurrir. Muchos son de tipo operativo, gran parte de estos asuntos que se tratan en las comisiones, pero bueno, pues hay mucho que se trata de resolver algún tipo de conflicto y en la mayoría de los casos se puede hacer. Yo puedo decir que para ser una empresa de 900 trabajadores, en la que tenemos ahora mismo 5 secciones sindicales, en la que tenemos, como digo, una muy fuerte implantación sindical, la conflictividad que tenemos es relativamente pequeña. Existe el conflicto, por supuesto, no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que tratamos de resolverlo y en la gran mayoría de las ocasiones se resuelve. Nos pasa algunas veces que vamos al CERCLA y claro, cuando ya hemos realizado todo el recorrido, lo hemos visto en comisiones de trabajo de esos órganos internos, comisión paritaria, que funciona como tal, pues a veces es más complicado porque ya tiene todo ese recorrido previo, pero bueno, siempre se puede ir más allá. Veía una pregunta que veía en el chat que decía en qué momento se puede pensar ya que el conflicto pues ya no tiene solución. Bueno, los conflictos tienen solución siempre, porque o lo resuelven las partes o al final va a haber un tercero que lo resuelva. El mundo nos ha parado hasta ahora y por tanto el conflicto siempre termina resolviéndose. Entonces, por la cuenta que nos trae, tratamos siempre de resolverlos nosotros mismos. Muy bien. O sea, lo que nos cuentas es que vuestra empresa, viendo la peculiaridad del trabajo de una buena parte de la plantilla, ha facilitado la comunicación y ha hecho un esfuerzo tecnológico para que esa comunicación a través de esta plataforma que nos acabas de comentar, que se puede descargar en una aplicación móvil, ¿no? Se pueda bien formular quejas, bueno, denuncias, no sé si utilizar la expresión denuncias o sugerencias. En el caso de denuncias, ¿son anonimizadas? O sea, ¿son anónimas o se sabe quién es el que la ha hecho? ¿Cuál es la filosofía de esa plataforma? A ver, nosotros tenemos esa plataforma, tiene una doble finalidad. Una que es la de comunicación interna, pero también la de información. Nosotros en esa plataforma tenemos pues buena parte de la información que puede ser necesaria para el desenvolvimiento del trabajo, tanto publicamos protocolos internos, protocolos como pueden ser pues, protocolos de prevención del acoso, canal de denuncias, toda esa información está a disposición de los trabajadores en esa plataforma. Indudablemente, si está a disposición los canales de denuncia, pues tienen y saben cuáles son los medios para poder realizar esas denuncias. Lo que decía antes de sugerencias y tal, eso ya hablamos de otro nivel de comunicación. Eso es para, digamos, más operativo, para tratar de resolver la problemática del día a día que tiene cualquier trabajador.
esas no son anónimas, porque a esas le contestamos personalmente a cada uno, pero no estamos hablando de un canal de denuncia que puede existir, como de hecho tenemos, para que cualquier trabajador pueda hacer uso de ese canal de denuncia y tiene toda la información de cómo poder hacerlo, lo tiene publicado en la plataforma que os estoy hablando. Es una app que se llama Empleados y en la que tiene desde el convenio colectivo hasta todos los protocolos. Bueno, pues nos ha servido mucho, por ejemplo, durante todo el tiempo de confinamiento y los momentos más complicados de pandemia, en los que cualquier información de cambios que se iban produciendo y demás, pues se iban comunicando adecuadamente a través de esta app y todo el mundo lo tenía de manera inmediata. Cualquier duda que tenga cualquier trabajador lo plantea por ahí. Yo puedo decir que antes de implantar esto, pues teníamos nuestro buzón de sugerencias tradicional y que, no sé, podíamos tener del orden de, no sé, 80 sugerencias al año. Tampoco teníamos tantas, porque también era difícil, digamos que son canales que son ya tan tradicionales que la gente pues se acostumbra a ellos y no se hace tanto uso. Cuando se facilita el poder hacerlo pues a través de una aplicación, pues puede decir que eso se ha multiplicado por más que por 10. Tenemos ahora mismo más de 800 sugerencias, quejas y demás al año que se tratan una a una. Os puedo decir que no solamente se tratan y se les da una respuesta y una solución en la mayoría de los casos, o una respuesta diciéndole por qué no se puede realizar, sino que además de esto, nosotros tenemos a nivel de dirección, tenemos una reunión mensual en la que, además de analizar todas las quejas que podemos tener de clientes, se analizan todas las sugerencias y quejas que pueda haber de empleados, y se analizan una a una y se ven, y ahí analizamos cuál es la problemática que podemos tener y nos ponemos de acuerdo para buscar soluciones. Perfecto. Juan Miguel, Curro. Muy buenos días. Lo primero, reiterar las felicitaciones por estos eventos y el agradecimiento por invitarme al mismo. Siguiendo un poco lo que decía José Antonio, sin los conflictos colectivos no existiría el CERCLA, sin los conflictos legales no existiríamos los abogados, así que, como tú decías, casi viva el conflicto, ¿no? Bueno, más que viva el conflicto, viva la existencia de fórmulas para poder resolverlo de la mejor manera posible. Por presentarme, soy abogado laboralista y al mismo tiempo director de recursos humanos del grupo mercantil CLC World Resorts and Hotels. Es un grupo que, bueno, para ponernos en situación, hostelería pura, con lo cual llevamos 2 años regulares, pero en 2019 superamos ampliamente los 1.000 trabajadores entre la provincia de Málaga y Tenerife, ¿no? Tenemos 4 comités de empresa, tenemos un nivel razonable de conflictividad laboral. La colectiva está, digamos, en mi opinión, un tanto mitigada por la existencia de una negociación colectiva sectorial potente, a diferencia, por ejemplo, de lo que tiene Alberto, que tiene el convenio en casa, pues nosotros tenemos una negociación externalizada, si se quiere, y eso evidentemente reduce la conflictividad colectiva, pero evidentemente con una plantilla tan grande, con muchísimos departamentos, sí existe una conflictividad laboral. Individual, quería decir. Y cuando además Javier me planteó la posibilidad de participar en esta charla, yo lo vi claro, ¿no? Y es que, como seguro que Alberto recuerda, hace un par de años publicamos este manual. Vengo a hablar de mi libro, como ya es tradicional en este tipo de casos. Es un manual que editamos en Forum, que lo coordinó precisamente Alberto. Lo publicamos en 2019, hace solo 2 años, pero bueno, vaya 2 años. Y precisamente el capítulo que tuve la suerte de escribir se denomina la resolución interna de conflictos individuales, ¿no? Estando hablando además en materia de recursos humanos, pues evidentemente venía perfectamente al caso. Así que efectivamente vengo aquí a hablar de nuestro libro. Este libro es editado por Forum, aprovecho también, es una asociación de responsables de recursos humanos de aquí en Málaga, en la que, bueno, por ejemplo, el propio Alberto es uno de los fundadores y que tenemos mucha actividad, y que ahí fue cuando conocí a José Antonio, en un evento precisamente organizado a través de Forum. Bueno, la verdad es que ojalá José Antonio te hubiera escuchado antes de esta más fantástica charla, antes de haber escrito el capítulo. Seguro que hubiera estado muy enriquecido. Y hay una situación, a mí me llevó a escribir sobre esto, una situación que yo viví en mi empresa, porque mi empresa cuando me contrató, yo trabajaba en un despacho de abogados y
me contrató como director de recursos humanos. Era un cambio relevante, pero sí es cierto que, bueno, que cierta continuidad en el día a día existía, ¿no? Y yo me di cuenta de una cosa que José Manuel seguro que también sufre, y que, bueno, yo lo sufro mucho. Yo, además de director de recursos humanos en CLC World, soy socio de Garratón y Marco Abogados, que es un despacho especializado en asesoramiento laboral a empresas, y es que normalmente cuando te llega el conflicto como abogado es cuando el conflicto ya está en una fase de enquistamiento muy avanzada, ¿no? De hecho, no hay nada más complicado que intentar solucionar un conflicto cuando lo que el cliente o la empresa lo que te entrega, o el trabajador en otro caso, cuando lo que te entrega ya es una carta de sanción de despido, ¿no? A partir de ese momento ya lo que queda es una solución judicial que da poco margen, ¿no? Sí es verdad que puede haber un CERCLA en el que pues, se puede intentar, y que muchas veces, bueno, el CERCLA sabemos que sus estadísticas, sobre todo en comparación con el CEMAC, son envidiables, y que también hay una conciliación judicial, pero no es lo mismo. Ya estamos en una fase mucho más conflictiva del proceso. Y la realidad es que cuando al poco de entrar en CLC World, a mí se me abrieron los ojos porque yo vi que había una posibilidad real no de solucionar el conflicto una vez el mismo estaba enquistado, sino de evitarlo, ¿no? Creo que, sobre todo María del Mar, y también con la aplicación de Alberto, ya han explicado un poco una fase previa a la resolución del conflicto, que es la fase de evitación del conflicto, bien sea a través de la estructura del desarrollo de políticas, del desarrollo de esas comisiones, incluso de mediación. Yo lo voy a explicar a partir de un poco un punto siguiente, ¿no? Es decir, cuando esas políticas preventivas fracasan, cuando no es posible una conciliación interna y ya entramos en un conflicto, pero que no deseamos que llegue a judicializarse, ¿no? Para eso es para lo que nosotros hace ya bastantes años creamos lo que denominamos el grievance procedure, ¿no? El procedimiento de quejas, sería la traducción. Es un conflicto que ya es contingente, ya no es está avanzado, ya no es un conflicto latente en su fase previa, sino, utilizando terminología de José Antonio, sino que ya el proceso tiene un desarrollo interno relevante. Me llama la atención también de lo que ha comentado José Manuel. Nosotros en este grievance procedure hemos tenido muchas más actuaciones de carácter horizontal que de carácter vertical, ¿vale? Son mucho más los conflictos entre compañeros que de tipo jerárquico, ¿no? Por lo menos los que se han llevado a este procedimiento. Es un procedimiento que implantamos junto al técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa, José Antonio Torresano, lo implantamos hace ya bastantes años. Fue muy, iba a decir informal, pero no quiero que suene a poco serio, pero fue muy poco formalizado, protocolizado en sus inicios. Poco a poco lo hemos ido mejorando, cada vez hemos ido insertando nuevas ideas, nuevas mejoras. José Antonio, te voy a robar 3 o 4 ideas como mínimo, y creemos que poco a poco el proceso se ha desarrollado en positivo. Porque lo que no queremos es una reacción jurídica a ese conflicto, queremos una reacción desde una perspectiva interna. Yo soy abogado, no lo puedo evitar, pero intento ver esa perspectiva para que el conflicto se pueda solucionar, si es posible, en su base, en el momento en el que se produce, y no dejar pues, un año, siendo optimistas, para que se solucione en un procedimiento judicial, cuando ya sabemos que la sentencia además nunca es una solución duradera, sino simplemente es que una de las partes esté menos enfadada que la otra, ¿no? Por lo tanto, tampoco es una solución, no es una solución deseable. Es una solución necesaria en muchos casos, pero no deseable. Lo más difícil en este tipo de procesos, cuando se protocoliza internamente un grievance procedure como es el nuestro, o la denominación que se le quiera dar, es generar la confianza suficiente entre las partes. Es muy complicado que un trabajador o una trabajadora de repente, en vez de ir a su representante de los trabajadores, a su sindicato o a su prima que es graduado social y que algo sabe del asunto para ya formalizar una reclamación, decida acudir a la empresa, que muchas veces es el enemigo, pero no siempre tiene por qué ser el enemigo, por eso digo que tiene más éxito en conflictos horizontales, que decida acudir a la empresa con la confianza suficiente de que ese procedimiento interno le puede brindar una solución válida. ¿De acuerdo? En este sentido, sí debo decir que hemos generado cierta desconfianza inicial que creo que ya hemos roto,
porque una de las reglas que establecemos en nuestro procedimiento es que las denuncias manifiestamente falsas podrán ser objeto de sanción, ¿vale? Es decir, es verdad, somos conscientes de que hay gente que ha decidido no iniciar ese procedimiento ante el temor de una sanción, pero creemos también que debemos darle cierta contundencia, cierta validez al proceso, ¿no? Es decir, no dejar que cualquiera pueda utilizar este proceso de manera, si se me permite, arbitraria o caprichosa. He de decir que hemos desarrollado en los últimos 10 años unos 25 grievance procedures, 2 de ellos han terminado con una sanción que siempre ha sido una sanción menor a los denunciantes, ¿vale? Y bueno, 25 es una cifra que puede sonar a mucho, teniendo en cuenta que llevamos más de 10 años con el proceso en funcionamiento. Y el tamaño de la empresa, pues este proceso está en vigor tanto en Málaga como en Tenerife, creo que es una cifra bastante aceptable. Nuestra impresión es que la mayoría de los conflictos no se ha judicializado y ha permitido una mejora de las relaciones laborales en los departamentos en los que se han desarrollado. Muchas veces, aunque no hacíamos, dentro del grievance no hacíamos exactamente una política o una campaña de conciliación, da la impresión de que cuando las partes escuchan sus propios argumentos, además si los escuchan en boca de otras personas, y al mismo tiempo escuchan de una manera más objetiva o más analítica los argumentos que da la otra parte, tiene cierta capacidad a relativizarlos y a entender mejor la postura, a entender mejor que su postura pueda ser ciertamente inflexible y a entender mejor que la postura de la otra parte no es inflexible, ¿no? A José Manuel y a José Antonio no tengo que explicar que precisamente eso es uno de los grandes éxitos del SERCLA, ¿no? La capacidad que tiene la gente de entender, de esa empatía, de colocarse en la situación de la otra parte. Por tanto, entendemos que efectivamente se consigue cierto beneficio a largo plazo. Hemos pretendido involucrar a la representación legal de los trabajadores. Nosotros tenemos 4 comités de empresa entre Málaga y Tenerife y siempre o casi siempre cuando afecta a uno de nuestras empresas que tiene esa representación, lo que haya un miembro de esa representación afectado, pues les invitamos a que participe. Inicialmente se negaban. Inicialmente no querían ser parte porque consideraban que aquí lo que iba a suceder es que estábamos intentando utilizar su figura para blanquear un proceso. Poco a poco están participando cada vez más. He de decir que normalmente la persona que lidera el proceso no es de mi departamento, sino que suele ser el técnico de prevención de riesgos laborales, entre otras cosas porque la conclusión de ese informe nunca es la propuesta de acción jurídica, como pudiera ser que se sancione a fulanito, sino es una descripción fáctica. De manera que luego yo, como abogado, como director de recursos humanos, soy el que toma una decisión de tipo jurídico. Y creo que el resultado en general está siendo bueno para mí porque hay un elemento muy importante, y es que de los 25 procedimientos se han judicializado muy pocos, han sido 5, pero en esos 5 procedimientos, de los cuales hemos conseguido una sentencia que confirmaba la resolución del procedimiento solo en 3, un 60%, pero en los otros 2 se ha ratificado el análisis fáctico, es decir, la conclusión fáctica a la que se ha llegado en los hechos probados de la sentencia coincide sustancialmente con los hechos que se habían acreditado durante el proceso de análisis, ¿no? Lo que sucede es que luego, pues entre teoría gradualista, entre la falta de tipificación, se ríe José Manuel porque en fin, es algo que sufrimos muy a menudo, al final te encuentras que lo que para una empresa es muy evidente, un caso concreto en el que se llegó a insultos con carácter racial, pero como el convenio colectivo, el acuerdo laboral estatal, no lo recoge como tal, la infracción grave que habíamos impuesto pues fue desestimada, ¿no? Bueno, yo me quedé muy satisfecho porque todo el mundo vio que aquello sí había sucedido y que la solución empresarial era razonable, ¿no? Aunque finalmente judicialmente no consiguiéramos ese elemento. Me ha gustado mucho también, José Antonio, el concepto Barna, que no lo tenemos descrito como tal, pero sí es parte del planteamiento. Lo que hace el instructor es explicar qué sucederá en caso de no llegarse a una solución dentro del procedimiento y que haya una denuncia judicial. Por supuesto, se informa a todos los participantes de que el proceso no elimina ese cauce procesal, ¿vale? ese derecho. Pero sí se les explica de cuáles pueden ser las consecuencias y parece que eso también tiene un efecto bastante positivo. En alguna ocasión,
por ser circunstancias especialmente complicadas o demás, se ha utilizado un instructor externo y también ha tenido muy buen... Bueno, han sido 2 veces y las 2 veces, no sé si es casualidad, se ha finalizado el proceso con acuerdo, ¿de acuerdo? Lo cual, pues, no, insisto, que no sé si es casualidad o es que precisamente las partes y el propio instructor han tenido esa capacidad adicional para acercar posturas. Y bueno, por no extenderme más, me gustaría llegar a la conclusión de que estos conflictos en general han sido funcionales. Hemos conseguido eliminar personas tóxicas, es decir, tenemos conflictos que han terminado con el despido de jefes de departamento que llevaban con nosotros 20 años y que hasta que no ha habido este grievance, no ha habido gente capaz de poner en conocimiento de la empresa determinadas prácticas inaceptables, ¿vale? Pero que cuando se ha abierto la puerta, cuando se han abierto las esclusas de la empresa, la gente ha empezado a contar no lo que hacía un jefe de departamento en los últimos 2 meses, que es el periodo, entre comillas, sancionable, ¿no? Sino lo que nos lleva haciendo durante 15 años. Por tanto, creo que ha servido también como fórmula para desintoxicar algunas relaciones que de otra manera, pues a lo mejor mantendríamos desde cierto desconocimiento o incluso, por qué no decirlo, desde cierta tolerancia las mantendríamos sin querer aceptar que las mismas eran en realidad tóxicas para los trabajadores. Y bueno, yo quiero decir que es un caso de éxito, pero evidentemente también es verdad que no soy muy imparcial al respecto. Oye, muy interesante, muy interesante lo que planteas, porque hablas de un estadio distinto en la gestión del conflicto, que inicialmente hemos estado hablando de lo que es la prevención, en el que, bueno, es importantísimo que la empresa haga un esfuerzo importante en esa prevención, pero evidentemente se producen fisuras, no todo se resuelve con la prevención. Y cuando se produce esa fisura, esa permeabilización del conflicto a otra fase, se pone en marcha un mecanismo, pues, tal como tú nos has comentado, muy, muy positivo. Alberto también ha hablado de que internamente tienen unos mediadores, un equipo de mediación. Y es muy interesante ese esfuerzo que se puede hacer para evitar que el conflicto salga de la casa, si se puede resolver dentro. Claro, como mal menor, pues bueno, pues también está el CERCLA y finalmente pues decidir, a la hora de resolver siempre estará el juzgado. Pero que la posibilidad de establecer mecanismos, instrumentos, protocolos o fórmulas de resolver o de gestionar adecuadamente el conflicto dentro de la propia organización, creo que es la clave del éxito. Creo que es la clave del éxito. Por muchas razones, porque el trabajador se siente en su casa realmente y porque posiblemente se siente más comprendido que, bueno, que por otras personas fuera en otro contexto distinto en el que es su propia empresa. Ciertamente, los conflictos adecuados, digamos, o típicos, que se pueden resolver a través de estos procedimientos son los horizontales. Ya cuando estamos hablando de conflictos de carácter vertical, pues difícilmente va a haber esa confianza, que yo creo que es el esfuerzo que hacéis, ¿no? Primero crear confianza y a través de esa confianza que haya diálogo. Que hay diálogo, hay negociación y finalmente acuerdo, ¿no? Pero sí. Si me permite, hay un detalle que creo que va precisamente en esa línea que incides y es nosotros permitimos que el trabajador o la trabajadora participe por sí mismo o a través de representante o con un acompañamiento, ¿no? Son varios los casos en los que la persona ha decidido venir directamente con un representante legal, un abogado, graduado, demás. Muchos otros casos en los que ha decidido venir con un miembro del comité de empresa, otros que vienen solos, pero nos llama mucho la atención y nos parece que es un paso muy importante a aquellos trabajadores que vienen con un compañero de trabajo que les representa, que no tiene que ser necesariamente miembro del comité, sino un simple compañero de trabajo, incluso con un familiar, ¿no? Porque es una manera de deslegalizar, perdona por el palabra, el asunto, ¿no? Creo que la fase jurídica ya vendrá, sí es imprescindible, pero creo que una fase previa en la que se analice desde una perspectiva más humana, más social, no tan jurídica, aporta mucho, ayuda mucho a la resolución pronta de ese conflicto. Insisto que para nosotros el que un conflicto dure 1 año hasta que haya una sentencia y después se mantenga después de esa sentencia, es un problema. Los grievance terminan en semanas, el más largo fue especialmente complicado y fueron 3 meses, ¿no? Entonces, claro, esto lo acelera todo y eso siempre es bueno para las partes, para el clima, para la empresa, para todos. Sobre todo la sensación de que hay vencedores y vencidos cuando se resuelve por un tercero. Si eres capaz de gestionar o que te han ayudado a gestionar tu conflicto,
la sensación con la que tú terminas es muy distinta. Y eso ayuda al clima laboral. Bueno, pues yo creo que en hora estamos, son 11:38, Javier Bao. Vemos si hay algún tipo de preguntas o algo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Preguntas sí que ha habido y se han ido resolviendo sobre la marcha. Por un lado estaba la pregunta de Pedro Barbé sobre cómo se detecta si hay conflicto, si un conflicto tiene solución o no y en qué punto. Ya Alberto lo ha dicho, que el conflicto hay que solucionarlo sí o sí, o sea que tiene que tener solución. También el tema del anonimato de las quejas o sugerencias de los trabajadores, también lo habéis abordado, ¿vale? En directo. Y luego, bueno, también hay alguien que pregunta que si se va a dar, se va a tener acceso a la presentación de José Antonio. Por nuestra parte no hay ningún tipo de inconveniente. En el momento en que la recibamos, pues la compartimos en ese agradecimiento que solemos hacer a los asistentes. Es una pequeña encuesta y el enlace a la grabación de la sesión para aquellos que o se han tenido que desconectar o quieren en otro momento con más tranquilidad poder hacer uso de la misma, ¿vale? Alberto había pedido la palabra. Sí, para comentar, bueno, para darle las gracias a Curro, porque normalmente el que va hablando del libro soy yo. Y esta vez, pues, como el libro yo lo coordiné, pero es nuestro, de todos los que pudimos intervenir, de toda la asociación, de todo el fórum, pues comentar que también un capítulo que yo escribí dentro de ese libro, además de haberlo coordinado, pues precisamente habla de lo que yo he estado comentando, es de la fase inicial de ese proyecto de app interna, que después se ha desarrollado mucho más después de terminar el capítulo, pero que en el libro se trata de esa parte. Y deciros que como es un libro que editó Forum, que no se ha puesto a la venta, que está a disposición de todo quien lo quiera, que si a alguien le interesa pues, para ver el capítulo de lo que ha comentado Curro, que es muy, muy, muy interesante, de lo que he comentado yo, o de cualquiera de los capítulos, de los diferentes capítulos que tiene el libro, que queda a disposición de quien lo quiera. Lo que no sé es cómo hacerlo, Javier. Si os mando el PDF del libro. Como queráis, yo si queréis mandar el PDF y lo podemos incluir en ese agradecimiento, ya como lo deseéis. Yo, pues sí. cuando Curro lo ha enseñado, me ha llamado la atención, me ha despistado porque está en la edición azul. Yo tengo la edición roja. Es que hicimos dos. A ver, ¿eso cómo es? Pues no sé. Habría que comparar las dos. Los colores no son ideológicos, quiero aclarar que el contenido es el mismo. ¿No? Pues uno fue el inicial, que fue el azul, la primera edición que hicimos, que lo presentamos en Málaga, en el Corte Inglés, y el segundo, pues ya como nosotros somos muy pobres, somos una asociación muy, muy pobre, porque solamente tenemos las cuotas de los asociados y es una cuota también pequeñita, pues no tenemos medios y bueno, conseguimos que ADECO pudiera ayudarnos y se sacó esa segunda edición con los colores de ADECO, por eso está en rojo, no es por otro motivo. Y ese lo presentamos, pues tuve la suerte de que lo presentásemos en el que había sido mi anterior centro de trabajo, en el Casino de Marbella. Esa segunda edición la presentamos en Marbella. La verdad que es muy interesante. Oye, pues muy interesante, yo creo que sí, que merece la pena que lógicamente podamos tener acceso a esa obra. Tiene perfecto encaje lo que estamos hablando hoy, lo que nos trae aquí, y creo que sí, que deberíamos tener la posibilidad de acceder. Yo me apunto, ¿eh? O sea que ya cuando pase el enlace ya lo pediré por ahí, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Pues nada, si no hay más cuestiones por parte de los asistentes ni por vuestra parte, agradecer a toda vuestra participación, María del Mar, Juan Antonio, José Manuel, Alberto y Curro. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy ilustrativo los ejemplos que habéis puesto, el quehacer diario y bueno, hacer más llevadero el día a día en el trabajo, que es trabajo, no es ocio, con lo cual, bueno. Gracias a vosotros por invitarnos y por tener la oportunidad de también ver la experiencia de otras empresas y cómo lo hacen, que también es bueno. Así es. Eso es.
Nada, bueno, Y nos también quedamos indicar que en el nosotros un chat momentito, han si dado quieres. las gracias por las intervenciones muy clarificantes, con lo cual trasladaros eso, lo que están comentando los participantes a través del chat. José Antonio, te he cortado, perdona. Sí, no, que quería hablar contigo un tema, ¿vale? De lo que tenemos mañana. Muy bien. Venga, perfecto. Sin Venga. problema. Pues nada, Pues muchas gracias, hasta luego. muchísimas Venga, gracias muchísimas gracias. y Hasta hasta la luego. próxima. Adiós. Gracias a todos. Hablamos ahora, José Antonio. Gracias. Venga. Alberto, yo quería hablar contigo. Le pido el teléfono a Javier, ¿no? ¿Me da el teléfono tú de Alberto para hablar con él? Perfecto, claro que sí, yo te lo doy. Bueno, que esta mañana a las 8 de la mañana me dice... Un segundillo, José Antonio. Vale. Lo hablamos por teléfono, ¿vale? ¿Te parece? Venga, vale. Venga, porque como esto lo voy a subir a YouTube, no quiero... Venga. ¿Vale? Venga, hasta ahora.